En este vídeo os voy a enseñar cómo he pintado a Janus criptonacido, de una manera rápida y sencilla para que podáis pintar vuestro propio Janus fácilmente y que además os quede así de resultón. Vamos a empezar por el dragón. Con Screaming Skull vamos a pintar las partes blandas de la piel, incluyendo esta primera fila de escamas. Las palmas de las zarpas y pintamos también los pliegues de la piel. Pintamos también las cuencas de los ojos. Ahora le damos una capa de Seraphim sepia ligeramente diluido a toda la piel que acabamos de pintar. Lo que buscamos es acumular la tinta en los surcos de la piel e intentar dejar las superficies lisas lo más limpias posible. Esto os resultará más fácil con un pincel plano y ancho, que os permitirá arrastrar mejor la pintura de las zonas planas donde no nos interesa mancharla. Volvemos al Screaming Skull y damos un pincel seco a todo. Con esto vamos a limpiar las superficies lisas que se hayan podido quedar sucias de la tinta, a la vez que recuperamos el tono claro que teníamos previamente. Y con Pallid Wych Flesh damos una segunda capa de pincel seco en las zonas con más relieve. Vamos a por las escamas. Vamos a usar Flesh, Tire Red y Contrast Medium. Lo que vamos a hacer es un degradado de una manera muy sencilla. Vamos a aplicar el Flesh Tirer muy diluido con el Medium, en las zonas donde queremos el degradado. Limpiamos el pincel y estiramos la pintura usando solo el Medium. Si nos pasamos o nos queda muy intenso, volvemos a limpiar el pincel y retiramos el exceso con un poco de agua. El resto de escamas las pintamos aplicando el Flesh Tire Red sin diluir. Usamos la técnica del degradado con contrast también en los pliegues de la piel.
Así, sin complicarnos mucho, conseguimos unificar ambos colores. En las ingles no os preocupéis, ya que apenas se van a ver. Con un poco de flesh diluido, suficiente. Pintamos también la cara. Y alrededor de los ojos aplicamos también la mezcla diluida. Vamos a hacer una mezcla de una parte de Flesh Tire Red y 2 de Black Templar. Y pintamos las escamas gruesas, incluidas las de la espalda. Podemos dar una segunda capa si lo queremos más oscuro. Y la misma mezcla la damos en los cuernos. Con Black Templar pintamos todos los mechones de pelo del dragón. Y no os olvidéis de los mechones de la tripa. Ahora con Null Oil vamos a dar una buena capa a todas las escamas, sin darle en las zonas donde hemos hecho el degradado. Con esto vamos a darle profundidad y definición a las escamas. Una vez que ha secado bien, con Evil Sans Scarlet damos pincel seco a las escamas rojas. Y con Dumble Brown a las escamas oscuras. Lo damos muy suavecito, solo en las aristas. Si no tenéis Dumble Brown, os vale cualquier marrón rojizo.
Para las encías vamos a mezclar 2 partes de Flesh Tire Red con una parte de Black Templar. No os preocupéis de manchar los dientes porque los vamos a pintar después. Aseguraos de que pintáis por completo todo el interior. Con Volupus Pink pintamos la lengua. Ahora con Ulthuan Grey y un poquito de cuidado, pintamos los dientes. Y con Null Oil lo sombreamos. Vamos a intentar acumular la tinta en la base de los dientes. Así, sin tener que complicarnos mucho, vamos a perfilarlos en sombra, para poder separarlos de la encía. Como podéis ver aquí. Así ganamos mucha definición. Con Averland Sunset pasamos a pintar los ojos. Y sobre esa base damos un punto de Flash Git Yellow. Lo ideal es mantener un poco del Averland al fondo del ojo. Y ya si os animáis, con Rhinox Hype pintamos la pupila. Obviamente este paso es totalmente opcional. El truco para que nos quede realista es que la pupila siempre toque el párpado superior, y al ser un lagarto la hacemos alargada. Ahora que se ha secado el null, con Ulthuan vamos a iluminar los dientes. Solo en las puntas. Pasamos a las correas. Con Corax White vamos a limpiarlas. Se nos habrán manchado con los pinceles secos. Con esto hacemos que la capa de contrast nos quede limpia. Y ahora sí, con Wildwood pintamos las correas. Opcionalmente, podemos iluminar los bordes con Steel Legion Drap para destacarlos. O podéis dejarlas solo con el propio Wildwood, a vuestro gusto. Pasamos a pintar la armadura. Con Necrogold
vamos a pintar todas las piezas de metal. Como esta pintura cubre muchísimo, no hace falta que limpiemos las piezas con Corax previamente. Pintamos también las hebillas. Una vez que tenemos toda la armadura pintada, vamos a darle una capa de Wildwood. Vamos a aplicar esta capa como si fuera una tinta, intentando que se nos acumulen los huecos y en las zonas más en sombra, en vez de una capa homogénea como aplicaríamos el contrast normalmente. Con el pincel limpio podemos retirar el exceso de Wildwood allá donde nos interese. Nos aseguramos que el Wildwood llegue bien a todos los huecos. Y pintamos también el asiento. Como ya he explicado en mis tutoriales anteriormente, al dar el contrast intentamos dejar una línea oscura entre los dos elementos, para separarlos y añadir definición. Aprovechamos y pintamos también el respaldo. Una vez que ha secado la tinta, tenemos dos opciones. Con oro élfico, vamos a dar las luces a la armadura. Podemos hacerlo con un pincel seco con cuidado de no manchar las escamas, o podemos perfilar las aristas a mano. Esto también es totalmente opcional. Podemos dejar el oro tal cual lo tenemos.
Podemos aprovechar que estamos perfilando y en las superficies más grandes podemos pintar unas cuantas rayas a modo de arañazos. Pintamos los adornos del respaldo. Vamos a pasar al Ahriman Blue. Vamos a diluirlo con agua hasta que tengamos una consistencia parecida a una tinta. Bastante transparente. Y lo aplicamos en todos los remaches y huecos. Podemos ir limpiando el exceso con el pincel limpio. Una vez seco, así nos quedaría. Ahora es buen momento para pegar la cabeza. Con Corax vamos a limpiar tanto el sello del pecho como los pergaminos y las calaveras. Con Apothecary White pintamos el emblema del pecho dando una capa generosa. Y con Skeleton Horde pintamos las calaveras. Aseguraos de que el contrast entra en la cuenca de los ojos. Opcionalmente podemos iluminarlas con Ushabti Bone. A la hora de montarlo, nos fijamos que el interior clarito del cuerpo se junta con el ala. Así que usando la misma receta, vamos a pintar la parte interior de los brazos. Pintamos también la superficie que va pegada, para evitar que se vean zonas blancas. Pintamos también la membrana pequeña. Le damos la capa de sepia. Y los pinceles secos con Screaming Skull y Pallid Witchflesh. Y vemos que el color nos encaja perfectamente. Pintamos las escamas con Flesh Tirer igual que antes. Vosotros podéis pintar las alas a la vez que pintáis el cuerpo. Y usamos un pincel ancho para facilitarnos el trabajo.
Con el medium aplicamos la misma técnica de degradado. Nos interesa que la zona más clara sea la que se une con el cuerpo y más roja la otra. Con la mezcla 2-1 de antes, pintamos las escamas grandes del brazo. Y sombreamos con una buena capa de null. Una vez que ha secado la capa, damos una segunda capa en el tercio inferior de las alas. Y damos pincel seco de Evil Sans en los 2 tercios superiores. Y ahora sí, pegamos las alas. Con Abaddon Black pintamos las garras. Y, opcionalmente, con Mechanicum Standard Grey o cualquier gris oscuro, las perfilamos con el lateral del pincel. Pasamos a Ionus. Con Leaf Belcher pintamos toda la armadura.
y también la maza. Con Black Templar damos una capa encima del metal de la armadura. Y con Basilicanum Grey le damos a la maza. Ahora con Leaf Belcher damos un pincel seco muy suave, tanto a la armadura como a la maza. Y conseguimos fácilmente una armadura oscura preciosa. Con oro élfico pintamos todos los dorados. Y con Nakrax Earthshade lo sombreamos. Opcionalmente, con oro élfico, podemos perfilar los dorados. Con Wildwood pintamos todas las correas. Con Corax White limpiamos las calaveras, huesos y pergaminos.
Con Skeleton Horse pintamos las calaveras y las costillas. Y, opcionalmente, iluminamos todo con Ushabti Bone. Ahora con Apothecary White pintamos el cráneo del casco. Para la tela mezclamos a partes iguales Sigvald Burgundy y Basilicanum Grey. Con Screaming Skull pintamos la parte interior de la capa. Y lo sombreamos con Seraphim Sepia. Aprovechamos y damos también a los pergaminos, tanto de Ionus como a los del dragón. Con el Screaming Skull iluminamos los relieves y las aristas. Y las páginas del libro. Con la misma mezcla de la capa, podemos pintar la filigrana.
con Wildwood, pintamos las correas de las costillas y el libro. Y con Agrax sombreamos las páginas. Ahora usamos a Eldari Emerald, a Ethermatic Blue o algún contraste azulado y pintamos la runa y los ojos. Y para terminar, pasamos a la peana. Vamos a darle Townstone a toda la piedra. Sin olvidarnos de los fragmentos que tiene el dragón en las patas. Con Null sombreamos la piedra. Mientras seca, pintamos la base con Wildwood. Y el metal con Lethbridger. Damos una capa de Agrax a la piedra una vez que se ha secado el Null. Y mientras seca, damos Wildwood al metal. Ahora damos Nilak Oxide al metal. Acumulándolo en los huecos. Podéis diluirlo con agua si lo queréis menos intenso. Una vez seco, con Sycorax Bronze, damos un pincel seco al metal. Y con Administratum Grey o cualquier gris neutro, damos pincel seco a la piedra.
Mezclamos a partes iguales Wildwood y Black Templar para pintar la rama. Con Atonian Camosafe vamos a dar una capa verde a todo, enfocándonos en la parte inferior de los diferentes elementos. Y para terminar y enfatizar el efecto musgo, usamos Moss Deposits de Aka. Lo aplicamos directamente en la base del muro y sobre la tierra. Pegamos la peana a la base pegamos al dragón y sobre él a Ionus. Y ya tenemos a nuestro Ionus terminado. Espero que os haya gustado y que el tutorial os haya resultado útil. Como siempre, si os animáis a pintar vuestro propio Ionus o hacer una peana como la mía, me encantaría que etiquetaseis la cuenta de Instagram que tenéis en la descripción. Y acordaos de suscribiros para no perderos futuros tutoriales. ¡Hasta la próxima!